Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autor y dador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autor y dador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo orar, mi Dios, adorarte. Rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti. Ay, Dios le bendiga a mi hermana María, hermana Araceli, hermana Yami, hermana Elvira, hermana María Sánchez. Bueno, Dios lo bendiga a todos. Otra vez esta noche por aquí. Que quisiera ser breve esta noche, tratar de ser breve con alguna palabra que Dios ha estado ministrándome en mi corazón y en mi entendimiento de las escrituras y de, usted sabe como le digo yo, de ver y de mirar tantas cosas que se mueven de
investigar, tú sabes, de estar ahí mirando, investigando, pesándolo con la escritura, todo el tiempo metiéndole en la balanza la escritura. Y a veces se hace un poco difícil, ya que cada vez se hace más profundo lo que es, ¿sabe? El movimiento espiritual. El movimiento espiritual que hay detrás de muchas cosas es lo que es difícil de capturar, ¿entiendes? Porque es muy fácil juzgar por la apariencia. Usted puede juzgar y decir, bueno, ese hombre que está predicando tiene doctorado, tiene esto, tiene aquello. Usted dice, si es doctor, tiene que saber. Entonces casi siempre el conocimiento tiene un tipo de autoridad. Y es como decir, si usted va al médico, como yo le expliqué una vez, si usted va al médico, si usted viene para la casa y le digo, quítate la ropa, usted no se la va a quitar. Pero si usted va al médico y el médico le dice, quítate la ropa, usted se la quita porque él tiene cierta autoridad. Usted bendiga, hermana Elvira. Él tiene el conocimiento le da una autoridad para que la gente lo obedezca. Y así también vemos en la escritura, así también veo yo muchas personas que van atrás de muchos hombres que tienen conocimiento, pero ¿sabe usted el espíritu? ¿Puede usted discernir verdaderamente el espíritu? Porque cuando usted puede discernir el espíritu que hay en todo este movimiento muchas veces, entonces usted verdaderamente está verdaderamente libre de cualquier tipo de engaño. Si usted ora, Señor, que nadie me engañe, no importa la apariencia que tenga, no importa que sea el maestro de la universidad teológica, no importa que haya escrito 60,000 libros, usted tiene que tener discernimiento de qué es lo que verdaderamente está atrás de todo eso. Y yo estaba escudriñando algunas cosas en la palabra, ¿sabe? Orígenes. Usted sabe que todo tiene un origen. Nada viene por venir, ¿entiende? Todo tiene una raíz. Todo tiene un punto de partida. Y la Biblia están todos los principios y están todos los puntos de partida, todas las raíces, de donde vienen muchas cosas que hoy día nosotros las estamos experimentando y las estamos viviendo también. Y una de esas cosas que me llamó la atención hoy, estudiando, que usted sabe, cuando yo le hablo de estudiando, no sé cuánto usted lee o cuál es la dedicación que usted puede tener de escudriñar las escrituras. ¿En qué sentido le hablo? Porque nosotros leer la escritura es leer los salmos. Te voy a explicar cómo nos ha enseñado la religión. Leer la escritura es leer los salmos. Leer la escritura casi siempre, el 90% de los cristianos es el Nuevo Testamento. Leer las cartas, Gálatas y esto. Pero ¿sabe usted los orígenes y las raíces de esas cartas? ¿Por qué Pablo las escribió? ¿Con qué propósito las escribió Pedro? ¿Con qué propósito escribieron los apóstoles las cartas después de Cristo? Le voy a decir uno de los propósitos. El propósito de las cartas de Cristo era el propósito de las cartas de los apóstoles después de Cristo haber filtrado. Acuérdate que Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley y pasarán el cielo y la tierra y mis palabras permanecen, se cumplirán completas. ¿Qué significa? Que en muchas versiones cuando dice, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla, en muchas versiones habla de esa palabra y dice, en una dice, he venido a darle su verdadero significado. He venido a darle la esencia de la escritura. ¿Por qué le digo eso? Porque a eso vino Jesucristo. Cuando usted lee las escrituras del Viejo Testamento y cuando usted ve a los reyes que se corrompían y venían los apóstoles a decirle, volveos a la ley, volveos a la escritura, volveos al mandamiento, volveos a los decretos del Señor, a la que Él los mandó, para que el Señor los perdone, para que guardara sus mandamientos. Cuando los profetas venían a eso, era porque ya el pueblo se había desviado. Ya el rey era corrupto y había desviado al pueblo a adorar otros dioses, a adorar a las prácticas de los pueblos vecinos.
y aparecían los profetas a querer restaurar otra vez la obediencia, traer los cultos con corazón de justicia, no simplemente animales, no simplemente todo este tipo de rituales que no podía perfeccionar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento que era tanta la infiltración, tanta la corrupción, que el gran templo de Salomón, un templo que le decían la maravilla, era una de las maravillas del mundo, forrado de oro. Yo lo estaba leyendo hoy en Primera de Reyes, capítulo 10 en adelante, capítulo del 5 en adelante, cómo venía la reina de Saba para que Salomón y le daba, mire, aquí yo lo puse, mire cuánto le daba a las ofrenditas, oiga las ofrenditas que le daban, 23 kilos de oro macizo, oiga, le mandaban anualmente a Salomón, le mandaban anualmente como 20 mil kilos de oro. Oiga lo que le estoy hablando, de oro puro le mandaban, barcos llenos de madera de cipre. ¿Sabe? La casa que edificó Salomón para Dios fue una casa, porque edificó una casa para Dios y una casa para él y una casa para la mujer egipcia que tenía. Pero ¿por qué yo siempre, cuando usted me vaya hablando, yo voy y vengo atrás de todas las doctrinas? Por lo menos cuando hablan de Salomón, wow, Salomón no fue la gran maravilla del mundo, hermano. Salomón fue un hombre que cometió gran pecado delante de Dios. Y aparte de que por culpa de Salomón vino la división del reino, que David había mantenido junto las 12 tribus, el reino, porque eso quiero hablar hoy, de división. Oiga, porque esta es la raíz de estas cosas. Yo lo voy a llevar al Nuevo Testamento, pero yo le digo, ¿cómo usted escudriña? Yo no tengo la capacidad de saber a qué tipo de diligente usted escudriñando las Escrituras, estudiándolas, analizándolas y pudiendo recibir del Espíritu la revelación para ver por qué estas cosas fueron escritas como un ejemplo para que nosotros sepamos los últimos tiempos. Porque esto simplemente mucha gente los toma, los libros de los reyes y los libros de Samuel, como libros históricos. Déjeme decirle algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura nos enseña y nos instruye y nos enseña el tiempo que estamos viviendo. Ya la Escritura lo había hablado, ya los profetas lo habían hablado y los hombres, la maldad de los hombres no cambia. O si usted tóquese la carne suya, a ver si la carne suya es diferente que la mía, o si la carne suya era diferente que la carne de Abraham. Todos los hombres en la Escritura fueron hombres como nosotros, físicos, carnales también. Y habían partes en la Biblia, muchas partes que yo estaba analizando hoy, donde por causa de la maldad de estos hombres entraron muchísimas cosas al pueblo de Dios. Y una de las cosas que quiero hablar yo exactamente es de eso. Le tengo que dar un resumen de la historia porque yo no sé si usted conoce un poco de esto, pero en el tiempo de Salomón, en el tiempo donde David, el rey David, eso está en Primera de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 más o menos, le voy a dar un resumen. En Primera de Reyes nos habla de que ya Salomón entró a tener, David se puso viejo. Y David no pudo levantarle templo a Dios por causa de que él tenía mucha sangre en las manos, era un general y había matado a mucha gente. Y cuando usted se da cuenta que David tenía otros hijos, pero David había tenido un hijo con Betsabé, con la que él había matado a Urías y se había acostado con la mujer de Urías y lo mató, no sé si usted se recuerda. Y en ese tiempo, cuando cuando David hizo esas cosas, bueno, Dios no le permitió levantar templo. Y, espérenme, déjenme llegar aquí un momento. Y Salomón se levantó y empezó a levantar el templo. David le dio el dinero, David le dio los planos y Salomón empezó a levantar el templo. Y Dios le da a Salomón, en la Biblia, cuando usted lo lee, mucha sabiduría y la gente, wow, Salomón, tremenda sabiduría, wow, Salomón, tremenda
tremendo constructor, Salomón, y las riquezas de Salomón y la sabiduría que le dio Salomón. Y Dios le dijo a Salomón que Salomón no le pidió riqueza, sino que Dios le gustó lo que le pidió y le dio muchas cosas a Salomón. Fíjese qué tremendo. Te bendiga, mi hermano Hansen. Bendice a Salomón de muchas maneras y le da riqueza y le da sabiduría. Y Salomón se hace tremendo constructor y hace el templo y contrata gente y trae gente de otros lados. Y muchas de estas cosas, las cuales Salomón desarrolla y comienza a reinar. Se sienta en el trono de de David y empieza a reinar. Y cuando yo analizaba todas esas cosas y vemos a Salomón haciendo, ¿sabe?, las maravillas que hizo con el templo y la casa de Dios, yo empiezo a darme cuenta que Salomón, después de edificar la casa, le tira tremenda oración a Dios. Señor, esta casa que te levanté y todas las cosas que, ¿cómo le digo yo?, a reverenciar a Dios. Pero fíjese, vamos a leer un poquito en Primera de Reyes, capítulo 9, ¿verdad?, donde Salomón termina de construir la casa de Dios. Te estoy hablando de que esto era una maravilla. Te estoy hablando de oro, de pisos de mármol. El trono de Salomón tenía leones, una cosa terrible, kilos. Tenía escudos que eran de kilos de oro. Te estoy hablando de los vasos de Salomón, eran de oro puro. Eso era una cosa terrible. Le levantó una casa a Dios, un templo terrible, que de ahí... Hey, what's up, brother Brian? God bless you, man. Y de ahí me imagino yo que yo cuando estaba leyendo eso en Primera de Reyes, desde el 5 en adelante, hasta a mí me entró avaricia. Wow, el tipo estaba, bueno, el tipo hizo una maravilla, hizo un palacio. Hey, brother, just here, you know, I'm teaching in Spanish, but, you know, God bless you and thank you for your service, brother, in the street. Y cuando yo estoy leyendo todas estas cosas, Dios le está bendiciendo. Pero fíjese algo tremendo que yo veo en Reyes capítulo 9. Dice, cuando Salomón, 9:1, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real y todo lo que quiso hacer, se le apareció el Señor por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Mira esto. Y le dijo, he escuchado la oración y te ruego que el ruego que me has hecho. Dice, y he consagrado este templo que has construido como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Oiga bien. Ahora bien, si tú, oiga bien lo que le dice. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que le he ordenado, obedeciendo mis leyes y mis decretos, oiga bien, y mis estatutos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel, oiga bien, como se lo prometí a David, tu padre, cuando le dije que nunca faltaría una descendencia suya en el trono de Israel. Oiga bien, pero si ustedes y tus hijos se apartaren de mí y no cumplen mis mandamientos, mis leyes que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, yo los arrancaré de Israel, de la tierra que le he dado, arrojaré mi descendencia. El templo que he consagrado en Israel será motivo de burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, la tercera maravilla del mundo, oiga bien, en cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas, y todo lo que pase junto a él se asombrará y se burlará y preguntará cómo actuó el Señor así en este país y con este templo. Oiga bien. El 9.
y responderán que fue porque abandonaron al Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto sus antepasados, y porque se aferraron a adorar y a servir otros dioses, que por eso el Señor hizo venir sobre ellos gran mal. Bueno, Dios te bendiga, mi hermana Nancy. Ahora, mi hermano, Dios le permite a Salomón construir el templo. Dios le permite a Salomón hacer estas cosas por amor a su siervo David. Oiga bien, David, habiendo pecado y habiendo de un momento a otro ofendido a Dios, cuando mató a Urías, cuando se acostó con Jezabel y mató a Urías, Eteo, todavía Dios le dice que David era su siervo y lo obedeció en todo, conforme a su estatuto y su mandamiento. Guay, usted se pone a decir, pero bueno, si David adulteró y mató a Urías. Y eso lo dice una parte de la Biblia, pero oiga bien, David sí fue recto en su corazón. ¿Sabe por qué es lo que no hizo David? David nunca adoró a otros dioses. Nunca edificó templos paganos. David era un mercenario. David le arrancaba la cabeza a los dioses, acababa con todo. David nunca inclinó su corazón a la idolatría. Oiga bien, y Dios lo llama mi siervo David conforme a mi corazón, y que me fue fiel en todo. Y dice la Biblia, en lo único que no fue, en lo que le pasó con Urías y con Betsabé. Es decir, mi hermano, que eso significa que usted y yo, de una manera o de otra, podemos caer o podemos fallar. Pero si usted mantiene su corazón recto, si usted mantiene su corazón en la Escritura, y a pesar de que usted falle, a pesar de que usted peque, a pesar de cualquier falta que usted cometa, pero usted su corazón no lo desvíe a hacer riqueza con el Evangelio, a torcer las Escrituras para conveniencia propia, que usted se ponga a adorar otras cosas, porque la gente piensa que los ídolos es una imagen. Puede ser amor aquí, miren, en el corazón. Puede hacer idolatría con tu trabajo, idolatría con tus hijos, idolatría con cualquier cosa que esté delante primero que Dios, es idolatría. David nunca puso nada primero que a Dios. Dios le mató un hijo y él se paró y siguió caminando. Y Dios lo honra tanto así que mire lo que va a pasar ahora por la desobediencia, porque Salomón hizo, todo el mundo dice que hizo maravilla. Déjeme decirle algo. Salomón le oprimió al pueblo, le puso carga, lo puso a trabajar el triple, le aumentó los taxes y el pueblo después se fue dando cuenta. Espérenme que se lo quiero leer en un lugar, espérenme. Hay que estudiar. ¿Usted ve lo que dice ahí? Antiguo Testamento. Oiga bien, se lo voy a leer aquí un pedacito, para que usted entienda. Mire lo que dice. Para que usted sepa que el fracaso de Salomón, oiga bien, la soberbia personal de Salomón y su egoísmo contribuyeron ciertamente al problema. Sus enormes operaciones de construcción, aunque enaltecido su poder y prestigio, hicieron poco para ayudar al pueblo. Oiga bien, hey, God bless you, Diego. Oiga bien claramente que cuando nosotros vemos a Salomón y vemos a todos estos hombres, muchas veces de ahí es que salen las doctrinas de error, que la gente dice no, que Salomón y la doctrina de la prosperidad y los millonarios, que Dios bendiga a Salomón. Oiga claramente lo que pasó con Salomón. Oiga claramente lo que pasó. Su soberbia. Ahorita te lo mando, María. Su soberbia, dice. Y las operaciones de sus grandes construcciones. Cuando usted lea el libro de los reyes, va a entender lo que yo le estoy explicando. El pueblo, dice, y su gran prestigio hicieron poco para ayudar al pueblo. Mira, Salomón ya era él que lo estaba haciendo y el templo. Pero mire lo que pasó con el corazón de Salomón. Y el pueblo pronto se dio cuenta que estaban siendo sacrificados para su enriquecimiento personal en lugar de por el bien de la nación. La agitación siguió aumentando. Es decir, que cuando usted se pone a estudiar a Salomón, primeramente Salomón nació en cuna de oro porque las riquezas de David se las dio a Salomón.
Segundo, sí, Dios se le apareció a Salomón, pero Dios le advirtió a Salomón claramente las cosas que no podía hacer. Y Salomón se habla, wow, muchas riquezas, mucha sabiduría, pero oiga bien claro lo que le pasó, porque lo que le pasó a Salomón fue un fracaso espiritual, un fracaso. Salomón fracasó espiritualmente. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo lo que dice ahora. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar al Nuevo Testamento para que usted sepa por qué un reino dividido no puede prosperar. Y cuando usted se da cuenta que solamente había una iglesia que salió de Jerusalén con 12 testigos que escribieron y dejaron el fundamento, hoy en día, nada más del lado cristiano, hay 41,000 denominaciones cristianas. Oiga bien, 41,000. ¿Será que habrá división? ¿Será que de lo que yo le voy a hablar ahora, de cómo esto se va a trabajar aquí en el libro de los Reyes, ha llegado hasta el fin de los días y se desarrolló algo ahí que ha llegado hasta el día de hoy? Yo se lo voy a mostrar, porque eso es lo que dice la Biblia. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Vamos a leer, vamos a ir otra vez al libro de Primera de Reyes. Le estoy dando una introducción para que usted pueda entender. Yo le voy a explicar lo de los reinos, porque eso es algo muy esencial, que muchos de nosotros no lo sabemos. Pero hubo un tiempo donde se dividió el reino, donde el reino con que David peleó fuertemente y mantuvo Jerusalén, el lugar donde se debía de adorar a Dios, que era en Judá, y se dividió el reino. Acuérdese, fueron 10 tribus, las 10 tribus del norte y 2 tribus en el sur. Se dividió el reino. Entonces las tribus del norte, que eran 10, tenían que subir hasta el sur para adorar a Dios, porque allí es que estaba Jerusalén. Allí es que estaba el templo que había edificado Salomón. Entonces habían 2 reyes. Oiga, que yo le voy a ir explicando para que usted pueda entender. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, usted lo va a entender claro y sin mucho. Mire lo que dice, reyes. Porque hay una división, hay una separación. Usted no se ha dado cuenta que habla, no, que los reinos divididos. Usted debe haber oído eso por ahí, ¿verdad? Quizá usted no lo ha estudiado, pero de ahí me llamó la atención hoy el Señor. Reino dividido. Se dividieron los reinos. Y cuando yo no les voy a hablar de los 144,000, porque ahí están el Reino Unido, pero eso es otros $20 más, porque eso es otro enredo que tiene la gente. No, que los 144,000, pero Dios poco a poco me lo ha estado enseñando y tiene que ver mucho con esto, pero no voy a hablar de eso hoy. Pero fíjese que tremendo que en el capítulo 10 se habla, mire, le voy a hablar nada más un pedacito del capítulo 10, 14, dice: cada año Salomón recibía unos 23,000 kilos de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes, de comerciantes, de los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. El rey fabricó 200 escudos de oro. Este hombre era súper multimillonario. Este hombre le llegaba en riqueza de todos lados. Pero ahí vino el gran problema. Porque cuando llegamos al capítulo 11 es que nos vamos a dar cuenta. Mire lo que pasó con Salomón. Salomón, Dios le habló claramente. Y en la ley que está en el libro de Deuteronomio vamos a poder entender lo que pasó aquí claramente. Oiga bien lo que dice. Dice, ahora bien, desde el 1, voy a leer desde el 1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Oiga bien. Además de a la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo: no se casen con ella, porque le desviarán su corazón hacia sus dioses. Oiga bien. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarla. El gran hijo de David, por el cual vino, le edificó un templo a Dios,
le oró al Señor: esta es tu casa en el cual tu nombre es invocado. Señor, te bendecimos cuando tu pueblo ore. Lea la oración de Salomón, una oración tremenda. Es decir, que este hombre recibió riqueza, sabiduría, doctorado, recibió la iglesia más grande, recibió mucho dinero y la admiración de mucha gente por la sabiduría que tenía. Oiga bien, para que usted se dé cuenta de cómo en este tiempo hay muchos hombres que Dios le ha dado sabiduría, que Dios los ha bendecido y su corazón se ha desviado de la verdad y han adorado otros dioses. Y oiga bien, que cuando yo oía que Salomón tuvo 1000 mujeres y a las 1000 mujeres le edificó altares y adoró a sus dioses, yo pude entender que de ahí viene la división. ¿Qué pasa? Que hay muchos hombres y ha habido muchos hombres en la historia en el día de hoy que han edificado muchas iglesias, oiga bien, y han edificado muchos altares y han adorado a sus propios dioses y han arrastrado al pueblo a adorar a sus dioses y han sectarizado y han dividido la única iglesia que Cristo fundó y lavó con su sangre. La han dividido hasta el punto que hay más de 40,000 denominaciones y hay mucha gente que anda siguiendo otros dioses, porque ¿cómo es posible que hayan 41,000 denominaciones si solamente hay un Dios y un solo mediador? El Hijo de Dios, un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios y el Padre, que son uno solo, un solo Dios. Ahad, se dice eso en hebreo. Un solo Dios. ¿Y cómo es posible que hasta el día de hoy hay tantas denominaciones supuestamente cristianas? Hay tantos altares donde supuestamente se adora al único Dios, pero hay diferentes leyes. Y esto está profundo. Esto no se lo podía explicar yo un día, porque esto es como quien dice, estudiar de lo que pasó aquí. Pero fíjese lo que le pasó a Salomón. Cuando Salomón era anciano, ellas, fíjate lo que dice, el 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En afecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Apartaron su corazón del Señor. Algo apartó el corazón del hombre que edificó la casa, del hombre que tenía sabiduría, del hombre que le venían a traer riqueza, que el mundo se admiraba por la casa que le había levantado a Dios. Su corazón quedó dividido en 1000 altares. Oiga bien, su corazón quedó dividido en 1000. Y yo estoy hablando de 1000 aquí. Y ahorita te diría que hay 41,000 denominaciones cristianas. Imagínate en cuánto dividieron el corazón de Dios. En 41,000 altares. Y te estoy hablando cristiano nada más. No te estoy hablando de religiones. Te estoy hablando de cristianos. Imagínate todas las religiones. Hay una división completa. Y hay hombres que han amado esa división. Y ahora, aquí en la iglesia supuestamente de Cristo, el pueblo está igual. ¿Por qué? Porque los líderes han desviado su corazón a amar otras cosas antes que a Dios. Amar sus denominaciones. Oiga bien, amar sus denominaciones, amar sus doctrinas, amar sus coberturas, amar las universidades donde vienen, amar tantas cosas y tanta literatura que han dividido su corazón. Porque ahora la guerra, cuando la guerra estaba allá de estos profetas, era para que el pueblo se volviera a hacer los cultos que Dios había establecido y volvieran a Dios. En este tiempo la guerra es literal, la guerra es de literatura. Hay una guerra de conocimiento. En este siglo XXI, la iglesia no está buscando el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias están buscando conocimiento. La mayoría de los hombres de Dios, su corazón se ha arrastrado a amar otras cosas y amar mucho conocimiento, a levantar muchos altares de conocimiento, de teología, de hermenéutica, de muchas de estas cosas que en la realidad lo que han es dividido al pueblo de Dios. Han dividido la iglesia, que era una sola iglesia. Y desde el año 300, desde que entró Constantino, en los concilios de Milán y todo eso, empezó una división. ¿Una división de qué? De diferentes esposas, como Salomón. Te estoy parafraseando.
Y hasta el día de hoy, eso es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Oiga lo que le pasó a Salomón. Vamos a seguir para que usted vea. El 4 dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas desviaron el corazón para que le rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, un Dios, no dioses, como lo había sido su padre David, como le dije ahorita, que cayó en pecado, pero nunca su corazón se debió de adorar al único Dios. Nunca su corazón se debió adorar a los dioses de ninguna mujer, adorar a ninguno de los pueblos vecinos, ni los rituales, ni las doctrinas. David se mantuvo fiel en esa área y Dios lo llamó fiel. Wow, David me fue fiel. Falló, pero sí que usted puede fallar y puede seguirle siendo fiel a Dios. Porque usted puede fallar, pero tu corazón está ahí. Tú vienes y te arrepientes. David se arrepintió, le oró a Dios. Porque tu fidelidad, la fidelidad tuya no depende de ti tampoco. Depende ahora de la fidelidad de Cristo. Que Cristo está en medio como sumo sacerdote. Pero a pesar de todo, nosotros también tenemos que ser fieles. ¿En qué sentido? Que usted puede fallar y tener fallas. Pero usted cuando tenga falla no se vaya a meter a adorar a otros dioses. No se vaya a ir a adorar al dinero. No se vaya a ir a adorar al evangelio de la prosperidad. No se vaya a ir a adorar al evangelio salvo siempre salvo. No desvíe su corazón a adorar a otros dioses. A adorar otras cosas que no vienen de Dios. Que usted desvíe su vida y su espíritu a meterse a meterse en otras religiones. No, me voy ahora para los musulmanes. No, porque entonces ya usted no le es fiel a Dios. Usted ya ha inclinado su corazón a adorar otras enseñanzas, adorar otras cosas que no están conforme a las escrituras. David nunca falló de esa manera. David falló como hombre, pero con su corazón a la escritura, a los mandamientos de Dios, se mantuvo fiel, no adoró a otros dioses. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque hay muchos que están desviados así. Hay muchos que empezaron bien y ahorita están en la doctrina de la prosperidad y están adorando a otros dioses. Ya su corazón no es fiel ni recto delante de Dios. Y quizás no fuman, quizás no beben, quizás no cometen adulterio. Pero su corazón se ha desviado ya a amar otras cosas. Oiga bien. Dice, mire lo que pasó con Salomón. Cuando usted lea el gran hombre que era Salomón, mire lo que pasó. Dice el 5. Salomón rindió culto a Astaró, a la diosa de los sidonios, a Moloc. Moloc era un dios que le metían los niños vivos y se los sacrificaban en la boca y los quemaban. El detestable dios de los amonitas. De modo que Salomón hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho su padre David. Incluso, mire el hombre que construyó la casa de Dios lo que hizo. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, y en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios de todas sus esposas extranjeras para quemar incienso, hicieran sacrificio a sus dioses. El hombre que levantó la casa de Dios, el hombre que levantó el templo de Dios, el hombre que hizo, vamos a ponerlo así para que usted entienda, una iglesia de oro, de plata, de mármol. Ese hombre, su corazón se inclinó a amar otras cosas. Sus mujeres lo desviaron a amar otras cosas. Y ese hombre terminó construyendo templos paganos para adorar a los demonios, para sacrificar a los niños a los demonios. Oiga bien, Salomón, el hijo de David, hizo todas esas cosas delante de los ojos de Dios. Ahora bien, le vuelvo a traer un poquito de historia. Por causa de Salomón se dividió el reino. Por causa de Salomón hubo una ruptura. Y estos reyes que vinieron después, que eran Joroboam, el rey Joroboam y el rey Roboam, que era Roboam, era hijo, te bendiga mi hermano Joshua. Roboam era hijo de Salomón. Y Joroboam, él era un servidor de Salomón que era muy fiel y era muy bueno. Y a este hombre, por causa de lo que sucedió con Salomón, que
que hizo altares paganos, que se corrompió, vino una división y Dios le dio a Jeroboam que él, cuando se rompiera el reino, iba a reinar en 10 tribus. Miren lo que dice. Se lo voy a poner aquí para que usted lo pueda entender bien. Miren lo que le pasó. Miren lo que le pasó primero al hijo de Salomón, que quiso venir. Bueno, voy a leer el 12 para que usted entienda más o menos una partecita. Roboam dice: rebelión de las tribus del norte. Acuérdese, hubo una ruptura, tribu del norte, tribu del sur. 2 en el sur, 10 en el norte. Y Roboam vino a Siquén desde el 1, 12:1. Roboam vino a Siquén y se había reunido para proclamarlo rey. Él mismo se iba a proclamar rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde había huido para escapar de Salomón. Salomón lo quiso matar. Oiga bien. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam. Y él, junto a toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Oiga bien. Son dos, Jeroboam y Roboam. Y su padre su padre le dice a Roboam, al hijo de Salomón: su padre fue un amo muy duro. Le dijeron: oiga, Salomón duro fue, le aumentó los taxis, los hizo trabajar como unos animales para levantar el templo. Oiga bien, y para levantar la casa de él. No le puedo explicar todo eso, pero eso está ahí. Y le dice: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos leales súbditos. Oiga bien, el pueblo le dice al hijo de Salomón: oye, bájanos los taxes, cógela suave que tu papá nos estaba reventando. Oiga, Salomón, el gran Salomón, nos estaba metiendo yugo, nos estaba dando fuerte. Necesitamos, saludos, Dios te bendiga, hermano Martín, que nos baje la carga. Oiga bien, Salomón le puso cargas al pueblo para que el pueblo trabajara, para que el pueblo trajera, para edificar el templo. Y dice que el pueblo después se fue dando cuenta que Salomón se estaba haciendo rico por la carga de ellos. ¿Se le parecerá a usted algo de eso en este tiempo? Que hay hombres que le ponen carga a otros hombres, que los ponen a vender empanadas, que protemplo, que tritemplo, que esto, que trae, que diezmo, que trae ofrenda, que trae oro, que trae reloj, que trae un carro si tiene. ¿Se le parecerá esto que está pasando aquí con Salomón a lo que está pasando hoy en día? Porque la gente cree que estas cosas que están pasando hoy en día salieron de la nada. Dios te bendiga, hermana Gladys. Esto estaba escrito. Y cuando vemos a Salomón edificando ese gran templo, ¿usted por qué cree que ahorita no hay templo y que Dios permitió que lo destruyeran? Porque se corrompieron. Porque por causa de la riqueza se corrompieron. Porque por causa del esplendor y del dinero, que es la raíz de todos los males, el hombre se corrompe. ¿Uno se ha dado cuenta, mi hermano? ¿O será que yo estoy hablando del aire? Mire lo que está pasando aquí, que yo quiero leer un poquito más. Y le dicen ellos a ellos: oye, por favor, mira, Salomón nos puso carga, nos puso taxes, nos metió. ¿Sabes cómo tienen a la gente en la iglesia? Así, mira, traiga los diezmos, que te corten la luz, traiga esto, así, que le ponían carga, como lo leí ayer los fariseos, que ponían carga a los hombres que ellos mismos nos llevan. Eso está pasando hoy, pero mire dónde viene la división, espérese. Dice: Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo. Mira, el hijo de Salomón. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de Salomón. Oiga bien, ¿qué me aconsejan ustedes?, le dice el chamaco. Y les preguntó: ¿cómo debo responderle a este pueblo? Y dice: los consejeros ancianos le contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos serán leales súbditos. Oiga bien, los ancianos. Dice que los sabios. Entonces dice: sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Ahí viene la generación nueva.
Ahí está entrando el hijo de Salomón, que debía de ser rey, pero por causa de que Salomón pecó y hizo lo que hizo, Dios le quitó el reino a su hijo. Pero él se tomó el reino a la fuerza y ahora el pueblo vino a él para que le quitara el yugo que le había puesto su padre, el gran rey Salomón. Y él fue a los ancianos y los ancianos le dijeron, mira, quítales el yugo, trátalo bien, sé servidor. Porque un líder es servidor, un líder no es el que manda. Un líder no es el que le dice a la gente, tú tienes que hacer esto a mí, como hoy en día. Que ahora por rango y por título y por nombre le ponen yugos al pueblo. Le ponen yugos a la gente para que la gente trabaje para ellos y ellos enriquecerse. Para ellos comprar propiedades en el nombre del Señor, claro, no en el nombre de Dios. Ellos comienzan en un mover y empiezan a oprimir al pueblo y aumentarle los taxes como hizo Salomón. Y este hijo de Salomón va a preguntarle a los ancianos le dicen, no, mira, vamos a ser siervo de ellos, el pueblo te será fiel. Dice que los despreció y se fue a los jóvenes, se fue a la generación nueva, los que se habían criado con él, a sus panitas. Y mira lo que le dijeron los panitas de él. ¿Qué aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que les impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo, que quieren una carga más liviana. Oiga, mi dedo meñique es más grueso que mi cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Oiga bien, mi padre los golpeaba con látigo, yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Joroboam, este es el otro, oiga bien, y toda la gente regresaron a conocer la decisión de Roboam, el hijo de Salomón, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos. Rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a los panitas de él que estaban ahí con él en el jangueo, los que meten las cosas nuevas a la iglesia. Oiga bien. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de esto, voy a seguir un poco más adelante porque quiero que usted sepa lo que sucedió. Entonces llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres, este en el 21. Oiga bien. Le dice, en Jerusalén le dice en el 21, movilizó a los hombres de Judá, de la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, vino Semías, hombre de Dios, y dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y a Benjamín, que todo el resto del pueblo, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, los israelitas, y regrese cada uno a su casa, porque ha sucedido, es obra de mal. Entonces ellos obedecieron. Ahora, fíjese qué tremendo lo que va a pasar aquí. Que Dios nunca se intencionó, oiga bien, Dios nunca se intencionó hacer una cosa tan majestuosa como la que quiso hacer Salomón. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se va a hacer un reino esclavizando a su gente. ¿Usted no se dio cuenta que en Egipto esclavizaron a su gente e hicieron el reino de Egipto? Dios nunca ha querido esclavizar a nadie para formar un reino y grandeza. Salomón se le dio riqueza, él edificó una casa a Dios con excelencia, pero eso mismo que Salomón edificó, desvió su corazón. Dios nunca te va a dar algo, ni a ti ni a mí, que desvíe tu corazón de nada. Y si Dios te prospera y te bendice, ten cuidado de que tu corazón no se vaya tras esas cosas y deje a Dios atrás. Y ya sea primero, mira, el ministerio que dio. Ya sea primero tu nombre que el nombre de Dios. Ya sea primero el dinero que está entrando que la honestidad. Ahí es cuando, mira, ahí es cuando todo empieza a moverse a tu favor, pero en realidad no se está moviendo a tu favor. Porque si tu corazón se desvía, vas a terminar como terminó Salomón. Y no simplemente que no sabemos. A Salomón se lo dijeron. Mira lo que dice Deuteronomio, porque Dios siempre intencionó que Salomón no tuviera tantas cosas, no fuera que su corazón se fuera a desviar. Dios no intencionó eso, fueron ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios desde los tiempos de antes, ya Dios lo había dicho.
Ya Dios en su ley, Dios se lo había advertido a tu pueblo. Y aquí todavía en este tiempo de la ley no habían reyes. La monarquía de los reyes vino a ser cuando Israel escogió a Saúl. Y cuando Saúl entró y después vino David, después David vino Salomón. No habían reyes, el rey era Dios. El que mandaba era Dios. Por eso cuando nosotros tenemos al Señor por arriba y su palabra por arriba, pero permitimos que otras cosas entren, permitimos que las denominaciones, permitimos que las religiones entren en nuestra vida y comiencen a gobernar nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a desviar nuestro corazón de Dios y lo ponemos en otras cosas. No, que el concilio me dijo que tengo que sacar un doctorado, que tengo que ir a la universidad, que usted no está certificado para ser un hombre de Dios, que usted no tiene los requisitos para hablar la palabra, que cuando tú empiezas a desviar tu corazón esas cosas que son imposiciones de hombre, entonces ahí es cuando tú vienes a entrar en un problema de identidad y por un momento ya no sabes quién tú eres. Porque si Dios te llamó de una manera y Dios te llamó así, ese es el don que tú tienes. Tú tienes que desarrollarlo conforme a como Dios te llamó. Pero mire, vamos a entrar en esto rápidamente para ir al Nuevo Testamento y terminar. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 17. Mire bien, que vamos a empezar a hacer la comparación. Deuteronomio 17. Mire lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 17 Dios se lo empieza a explicar a ellos. Y en todas esas cosas Salomón falló. Y ya estaban escritas en la ley. Ya están escritas en la palabra. Y usted se pone a inventar. Y usted se pone a salirse de las cosas que Dios estableció por estar haciendo caso a los demás. Está escrito. Escrito está. Oiga bien. Deuteronomio 17, 14, 15. Mira lo que le dice el Señor. Mira lo que le dice. Estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira, tú o yo estamos por entrar a la promesa que Dios nos dio. Tengan cuidado que de pronto Dios tiene bendiciones que están ahí. Y de pronto Dios está ya cerca de ponerla en nuestras manos. Oiga bien, oiga claro. Estás a punto de entrar a la tierra que el Señor te da. Deuteronomio 17, 14 dice. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos de tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Oiga, claro, este es el libro de Deuteronomio, esto es la ley. Nada de lo que yo le leí había pasado, es decir, que ya estaba establecido por Dios, que no quisieran ellos por deseo escoger un Dios como las otras naciones. Dios tenía ya la intención de traer un rey, porque por eso Cristo le decían el hijo de David, y que se iba a sentar en el trono de David, que iba a venir un rey, pero no que ellos lo escogieran conforme a su deseo. Oiga claro lo que le estoy diciendo. Que hay muchos hombres de Dios y hay mucha iglesia que ponen por el deseo de su corazón, que cogen a la gente por el deseo de su corazón, gente que no está ni siquiera escogida por Dios ni separada para hacer alguna cosa. Ellos lo escogen y lo ponen. Oiga lo que dice el 15. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor, tu Dios, elija. Oiga bien, que el Señor tu Dios elija. No lo hagáis por copiarte de los demás, sino que sea que el Señor tu Dios te ordene, lo elija a él. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Oiga bien. ¿Por qué el Señor le dice que el Señor escoja? ¿Por qué? Porque en el momento que ellos, esto está en Primera de Samuel capítulo 8:5. Oiga bien, Primera de Samuel capítulo 8:5, lo voy a llevar allá, porque es Biblia lo que yo le quiero dar. ¿Qué pasó en Primera de Samuel? Le estoy hablando para que usted aprenda a estudiar la Biblia. Estamos hablando de Deuteronomio, le hablé de los reyes que estaba pasando ya. Y fíjese lo que dice Samuel, que está antes de los reyes. Mire lo que dice Samuel capítulo 8, versículo 5, dice así. Mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como tienen las demás naciones. Ya estaba escrito, ya Dios lo sabía. Ya sabía que ellos iban a mirar al pastor que tiene el templo más grande, que iban a mirar a aquel que tiene tiene más gente, que iban a mirar a aquel que tiene la camioneta mejor, que iban a mirar a que iban a mirar las cosas de alrededor.
y su corazón se iba a desviar. Ibas a querer poner sobre ellos cosas que Dios no las había elegido. Ibas a dejar entrar cosas que Dios no las había elegido. Y así yo siempre hablo de lo mismo para que usted se dé cuenta de la condición que está el pueblo de Dios, que han dejado entrar muchas cosas conforme a la elección de los hombres y no les han consultado a Dios para ver si es Dios el que los ha puesto. Y ahí es donde viene la división. Por eso le empecé en Primera de Reyes. Se dividió un reino porque Salomón se le desvió su corazón y vino una división, hubo un rompimiento, se dividió. Oiga, lo que dice la Biblia. Vamos a volver atrás a Deuteronomio capítulo 17. Ya se dio cuenta. No escojan reyes, no escojan las cosas conforme a qué, a la apariencia, al ojo. Eso le pasó a Samuel. Cuando Samuel vio a Eliú, dijo, este es el ungido de Jehová. El Señor le dijo, ese no es, yo tengo otro, y era David. Por eso la ley enseña todas estas cosas. Si usted lee la Biblia y está en el Nuevo Testamento nada más, póngase a estudiar, mire, póngase a estudiar. Porque si usted no conoce el Antiguo Testamento, muy difícil que usted entienda el Nuevo, dificilísimo. Por eso que de ahí han salido tantas doctrinas, los calvinistas, los metodistas, los otros, han venido de 200 años para acá, interpretando el Nuevo Testamento sin conocer la Escritura. No conocen la Escritura. La Escritura está basada en la ley, los profetas, los salmos, los reyes, Samuel. Todo eso te da a ti un panorama amplio para poder entender la Escritura. Por eso hay mucho engañado con la gracia. No, que la gracia, estamos en la gracia. Usted no sabe ni qué es la gracia. La gracia de Dios siempre ha estado ahí. ¿Y para qué fue implementada? Y para que los gentiles entraran. Pero ese no es el tema. 17. Deuteronomio. No escojan reyes. Fíjese lo que pasó. Lo escogieron. Oiga bien, la desobediencia. ¿Por qué se divide y por qué la iglesia está así? Vamos a llegar ahí antes de terminar. Mire lo que dice. Escogieron por apariencia. Dice ahora Deuteronomio 16. Ahora Dios no se intencionó que ellos tuvieran tantos caballos. ¿Qué representan los caballos? Vamos a ver 17-16. Dice así. Y el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque yo el Señor os he dicho, nunca vuelvas a Egipto. ¿Qué representaban los caballos? Fuerza militar. ¿Qué representaban los caballos? Fuerza de ejército. ¿Y por qué Dios no quería que ellos aumentaran los caballos? ¿Por qué Dios no quería que muchas veces se aumenten las cosas? Porque Dios quería que el pueblo dependiera de Él. Dios no quiere que nosotros por tener tantas cosas dependamos. Oiga bien, por eso es que si Dios nos da un día mucho y tenemos mucho, aprendamos a soltarlo, aprendamos a sembrarlo, a repartirlo y quedarnos nosotros con lo necesario. Porque si nosotros nos empezamos a quedar con todo, vamos a empezar a confiar en nuestra fuerza. Vamos a empezar a confiar en nuestros ejércitos. Vamos a confiar en nuestro caballo. Y Dios le dice en la ley, no se hagan tantos establos. ¿Por qué Dios le está diciendo eso? Porque Él sabía que si se enriquecían y tenían muchos caballos y mucha fuerza, no iban a perder la confianza en Dios. Oiga bien, vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Dice, en el versículo 22, oiga bien a Esdras, él era un escriba de la ley. Yo sé que hoy le estoy hablando cosas que quizá usted no está entendiendo mucho. Por eso usted tiene que estudiar la Escritura. Y cuando yo hoy termine, estudie Primera de Reyes, capítulo del 1 hasta el 11. Y usted va a entender todo lo que yo le estoy diciendo. Ahí está escrito. Pues yo no se lo puedo hablar todo. Tendría que hacer un seminario de teología para que usted pueda entender. Le estoy explicando en los tiempos de ahora. Mire lo que dice el 22 de Esdras. Dice, voy a ir al 21. Allí junto al canal de Ahava, di órdenes a todos, a que todos ayunáremos y nos humilláremos delante de Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Oiga bien, oiga bien. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de nuestros enemigos durante el viaje. Después de todo,
Ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de Dios estaba sobre nosotros los que lo adoraron. Perdón, los que lo adoraron. Por su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. ¿Qué le está diciendo Edras? Oye, que Edras se puso a ayunar y a orar para que el Señor lo protegiera y que a él le dio vergüenza ir al rey a pedirle jinete. ¿Se da cuenta? Que la dependencia de estos hombres estaba en Dios y no en la fuerza de los caballos. Y en la ley Dios se lo advierte, pero ¿qué hace Salomón? Salomón se enriquece y dice que tenía más de 25,000 caballos. Oiga bien, 20,000, 25,000 jinetes tenía Salomón. Salomón se volvió loco. Salomón se olvidó por causa de tanto que tenía de la dependencia de Dios. Y empezó a agarrar jinetes, a comprar caballos, a tener carros y a tener riqueza, la cual cosa Dios no le dio sabiduría y riqueza para eso. Es que no, mire, hermano, el problema no es que Dios te dé sabiduría para hacer riqueza y para hacer eso no es el problema. El problema es qué haces tú con lo que Dios te dio. Y cómo tu corazón está delante de Dios cuando Dios te pone eso en la mano. Ese es el problema. Por eso ve tanta división. Por eso ve tantas iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, escritos científicos, pentecostales. ¿De dónde salieron? Del orgullo de los hombres que tomaron las escrituras para ellos, las interpretaron, hicieron su edificio, cogieron su dinero, agarraron al pueblo, lo subyugaron, lo pusieron a trabajar, le quitaron los diezmos, lo pusieron a cocinar plato de comida, $5, lo pusieron a vender paños mágicos, lo pusieron a vender aceite mágico para ellos mismos edificar sus empresas privadas, que lo cual Dios nunca intencionó, nunca. Por eso que hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Por eso que no hay templo de ahora. Por eso Dios vino y trajo un templo nuevo. Trajo piedras vivas y edificó un templo. Nosotros somos el templo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no tengamos que tener que buscar a hombres o ir a algún lugar, sino que entre nosotros mismos, al congregarnos entre nosotros, edificamos el templo de Dios Santo y tenemos las cosas en común. Dios nunca intencionó la división. ¿Qué dividió a Israel? ¿Qué dividió los reinos? El ego de un hombre, el orgullo de un hombre, la grandeza, que Dios le dio sabiduría y le dio riqueza y se corrompió y trajo división al reino. ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué cree que Cristo vino y dijo el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué usted cree que hay 144,000 en Apocalipsis que son las tribus de Israel? Porque ya no está el reino dividido. Porque el reino se hizo uno como en el cuerpo de Cristo, entre hispanos y judíos, dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, nicaragüenses. Ahora el reino se ha hecho porque el reino es espiritual. El reino no está en Israel, como mucha gente con la lengua afuera para ir para Israel y para traerse una jarrita de agua del Jordán o para traerse una botellita de aceite que lo ungieron los rabinos de Israel. El aceite no tiene poder, lo que tiene poder es el espíritu. Ese aceite, si usted no está lleno del espíritu, mejor póngase a freír arepas o empanadas con el aceite, porque eso no sirve. Entiéndalo. Es tu conducta del corazón, es tu obediencia hacia sus palabras, hacia sus mandamientos, lo que hace efectivo estos elementos que a la final, ahora la gente la unge en la iglesia. Eso es para orar por el enfermo, para orar por una necesidad. Pero ese aceite no tiene poder, ni el agua del Jordán tiene poder. Porque Cristo abolió todas esas cosas, Cristo las quitó y trajo un pacto mejor que está presente con nosotros aquí, que está en cualquier lugar, aquí mismo donde yo estoy, allá donde está en su casa. Usted no tiene que ir a buscar un cordero para coger un avión, para ir para Jerusalén, para sacrificarlo, para echar la sangre, para esperar la luna nueva, para que te perdonen el atome, como están todos los judíos, como está mucha gente haciendo obra y obra y obra. Ya el sacrificio fue hecho, ya Él unió. Cristo trajo la unidad otra vez. Los fariseos, el pueblo, los escribas, las doctrinas habían separado el fundamento, habían separado la esencia de la palabra y Cristo vino a restaurarla otra vez. Y sus apóstoles por eso hablaron el evangelio revelado por el Espíritu, mis hermanos. Oiga claro, para que no sea confundido. Tengo mucho que dar, pero no me voy a quedar hasta las 12. Hay mucho que estudiar de esto
Y yo le pido al Señor que ya poco a poco con Gonzalo Andrés y con otros programas que tengo ya estamos desarrollando, porque yo quiero traer estudios más claros donde usted pueda ver los versículos en la pantalla, donde nos podamos tirar 7 sesiones de 1 hora escudriñando esta cosa para poder entenderla, para nosotros estar efectivos en la palabra y no seamos engañados como muchos son arrastrados. Oiga lo que dice la Biblia, que esto está tremendo, porque en Jeremías 17 dice que yo conozco el corazón y los pensamientos. Dios es el que tiene que escoger. Usted, mujer que se quiere casar, usted, hombre que se quiere casar, no escoja usted por apariencia. Que sea Dios el que lo escoja, que sea Dios el que le escoja, que sea Dios, porque Dios es el que conoce los pensamientos del corazón. Nosotros no. Nosotros vemos la carita bonita, el cuerpito bonito, pero nosotros no podemos discernir lo que hay aquí en el corazón. Por eso Dios tenemos que esperar para que Él nos lo revele. Oiga bien claramente. El 17 de Deuteronomio. Ahora Dios, mire, Dios nunca intencionó que tuvieran tanto oro. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice Deuteronomio 17 otra vez, para que usted sepa que todo lo que pasó en Salomón y todas esas cosas, que todo el mundo anda loco con Salomón, Dios nunca intencionó eso. Eso vino a ser un desastre para la nación, un desastre. Un desastre, hubo una división terrible. Oiga bien, 17, ya voy a terminar. No voy a poder terminar hoy, pero seguimos mañana, bueno, cuando el Señor lo ponga, el miércoles. Dice el 17, dice así. Porque aquí está la batalla. Aquí habla de la mujer y del dinero. Oiga bien. Y el rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Oiga bien, que ya estaba ahí escrito. Ya Dios se lo había dicho en la ley y ellos se desviaron. Oiga. Y el rey no debe tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Hermano, ya estaba escrito, ya Dios lo había advertido. Entonces, ¿por qué Salomón, siendo el hombre más sabio y el hombre más rico, su corazón se desvía y coge 1000 mujeres y tiene kilos y kilos de oro? Porque esa no era la intención de Dios. La intención de Dios no era que Él se enriqueciera para Él y para Él jactarse. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Que los hombres de Dios, que Dios le ha bendecido en algo, no han entendido. Y están caminando en su plataforma, están caminando en su riqueza y no han entendido que ya Dios no está con ellos. Porque esa no es la intención de Dios. Dios no te vino a ser millonario a ti para hacer a otros pobres. Solo dice Corintios. Dice, Dios no le dio a uno mucho para a otro no darle nada. Al que Dios le da mucho es para que le dé al que no tiene nada. Esa es la economía del reino. Pero aquí hubo una mezcla, aquí hubo una división. Mire que vamos a terminar con esto rápidamente. Vamos a terminar con esto para que usted vea la condición de la iglesia, por qué no hay unidad y por qué hubo un rompimiento y hay una división. Usted lo verá con esos reinos, pero esto es un rompimiento espiritual. No hay conexión espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas y muchas cosas que nos dividen. ¿Y por qué si es un solo espíritu? ¿Y por qué si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hubo un rompimiento? ¿Será que hay hombres que tienen el corazón como este hombre? Que Dios les ha dado algo, Dios les ha dado la oportunidad de tener algo y su corazón se ha envervecido y ellos hacen lo suyo, o que ellos se sujetan a otras autoridades, que no importa que no lo diga la Biblia, pero como lo dice la autoridad, ellos se sujetan y esto ha traído división. ¿Será posible? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Marcos, vamos al Nuevo Testamento, que este es el que le gusta más a ustedes y a todos. Marcos capítulo 3. Vamos a ver qué dice Marcos, la palabra de Cristo. Ahora viene Cristo aquí, hablando lo que pasó allá, viene Cristo aquí restaurando. Oiga bien. Marcos capítulo 3, 24 al 26, dice así. Dice así, Marcos capítulo 3, 24 al 26, dice así. Un reino dividido, déjame buscar otra versión porque esa no la va a entender. La vamos a buscar con las Américas. Marcos capítulo 3,
Yo sé que al principio estuve un poquito fuerte de entender, pero es que es necesario, mi hermano. Y esto lo vamos a volver a tocar porque esto lo vamos a sacar más. Yo se lo voy a explicar mejor. 3:23 dice así. 24 al 26, perdón. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, oiga bien, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede prevalecer. Oiga bien, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Oiga bien, si la iglesia está dividida entre sí misma, ha llegado su fin. Oiga claro lo que le estoy diciendo. Si la iglesia de los últimos tiempos está dividida en sí misma, no puede permanecer. Oiga bien, Satanás sabe que si él puede dividir, no vamos a permanecer. Oiga bien, Satanás, él sabe, porque Cristo dijo, Satanás no puede dividirse entre él mismo porque no permanece. Entonces, Satanás sabe que él no necesita sacarte de la iglesia o sacarte del lugar. Él lo que necesita es dividir tu pensamiento, dividir tu manera de pensar. ¿Cómo? Por medio de otras doctrinas, por medio de otras enseñanzas que no vienen de Dios. Y entonces usted está dividido en sí mismo. Oiga bien, la iglesia del Señor está sectarizada. ¿Sabe cuántas iglesias hay? Porque están divididas ellas mismas. Es lo que dice. Una casa dividida entre ellas mismas no puede prevalecer. Y yo no te estoy hablando de pecado. Yo no te estoy hablando de que en tu casa todos no sean creyentes y el otro sea el otro que eso no es casa dividida. Eso es lo que es que hay batalla en el sentido de que no han podido conectarse a la fe. Pero te estoy hablando división. Es cuando hay otra mente. Usted sabe. No, yo no creo en nada, yo creo otra cosa, bueno, yo soy musulmán y aquel es cristiano y el otro es católico. A eso es división, porque ahí hay algo que está dividiendo totalmente y no están jalando para el mismo lado. Entonces, te estoy hablando de división, que la casa que está dividida, ¿por qué? Porque están divididos en los pensamientos. Uno jala para un lado y otro jala para otro. Es decir, que si el esposo jala para un lado y la esposa jala para el otro lado, se va a romper. La cuerda se va a romper. Entonces yo te hablo de la iglesia. Si la iglesia está dividida en sí misma y no todo el mundo están mirando a Cristo, no todo el mundo está mirando lo que son las almas que le importa a Cristo, no todo el mundo está siendo guiado por el Espíritu, no todo está al mismo tiempo. Por eso es que usted ve tanta división. Por eso que usted ve tantas doctrinas, por eso que usted ve tantas iglesias. Hay un momento que uno no sabe ni qué pensar. Estaré mal yo, estaré bien yo. Pero la Biblia tiene la verdad absoluta. Porque cuando usted se da cuenta, Dios le dijo a Salomón que él no le sirvió absolutamente a Dios, sino que se dividió. ¿Qué es servirle absolutamente a Dios? Por la palabra. ¿Qué me enseña la palabra a mí? Que miremos al otro, que amemos al otro, que no busquemos lo de nosotros propios. Que no busquemos enriquecernos nosotros mismos para nuestra misma conveniencia. Que no busquemos ocuparnos en nuestros mismos placeres. Sino que nosotros hemos sido puestos para el servicio del que se está perdiendo. Para el que tiene necesidad. Si yo tengo, yo comparto. Si yo tengo 2 camisas, doy yo. Para eso está puesta la iglesia aquí. Pero si la iglesia está dividida. Si la iglesia, ¿sabe por qué? Porque el diablo no trabaja de afuera, el diablo no trabaja de afuera, el diablo trabaja adentro. El diablo opera de adentro para dividir a la gente. El diablo opera con otras autoridades para imponer otras leyes que dividan al cuerpo. Porque ¿sabe qué? Nada más hay una palabra. Nada más está esta palabra. La palabra del Señor. Nada más está. ¿Por qué hay tanta división? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee estas partes de Salomón y de los reyes, se corrompieron y cada quien puso y hizo lo que quiso en el nombre de Dios. Por eso es el problema. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. El último versículo que le voy a dar. Vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios. Primera de Corintios. A ver si ya esto estaba aquí.
¿Y por qué Cristo vino a restaurar? ¿Qué vino Cristo? La escritura. Cristo vino a restaurar la división que había. Estaban divididos. ¿No se dio cuenta? Una gente por allá, a Israel, en los tiempos de Jeremías vino Babilonia, en el tiempo del reino, el reino del norte, los asirios lo dividieron, se mezclaron, un desastre, vino una división y los regaron por todo el mundo, estaban sectarizados, pero eso era una sombra de lo que había de venir ahora. Cita la iglesia también. Porque el pentecostal no se lleva con el bautista no se lleva con aquel, el metodista no se lleva con el otro, porque nosotros creemos esto, ustedes creen esto. ¿Por qué? Entonces, ¿qué espíritu nos está llevando? ¿Cuál es el espíritu ese que dice, no, porque si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo? ¿De dónde salió eso? ¿Ah? Todas estas cosas yo se las hablo porque en realidad, mírelo usted mismo, cómo está la iglesia dividida, sectarizada. Entonces dice la Biblia, un reino dividido no puede prevalecer. ¿Por qué tiene que venir la prueba? ¿Por qué tiene que venir el fuego? Porque eso va a revelar quién está siguiendo a Dios de verdad y quién simplemente está siguiendo a una religión de hombre, a un nombre o a una membresía de una iglesia. Cuando venga el fuego va a revelar. Entonces los que son de Dios se van a unificar, los que no se van a ir. Porque ellos siguen su propio corazón, ellos no están viendo al hermano como a ellos mismos, ellos no están en el mandamiento, ama a tu prójimo como ellos se aman ellos mismos, ellos aman su religión, su doctrina, su denominación, y cuando usted no sigue eso, lo desechan. Oiga claro, porque hay división, porque el reino está dividido y está a punto de desaparecer. Oiga bien, todo esto va a desaparecer. Todo esto de denominaciones, de doctrina, que Pentecostés, todo esto va a prevalecer. Va a surgir una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo, que no es cristiana. La iglesia de los discípulos de Cristo, los que aman y siguen a Cristo, los que están detrás de los mandamientos del Cordero, los que quieren obedecer a Dios. Los otros se van a disipar, van a salir, se van a vender, te van a vender. ¿Por qué? Porque ellos buscan lo suyo propio y ellos no son del reino. El reino que ellos proclaman, no, que el reino aquí, ese no es el reino. Pues ¿sabe qué? La economía del reino no es la economía que predican en la iglesia. La economía del reino es esta. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la calle y me hospedaste. Esa es la economía del reino. La economía del reino no, que tengo $10,000, me voy a comprar un carro de 10,000. La economía del reino es, no. Tengo 10,000, me voy a comprar un carro de 2,000 y con los otros 8,000 voy a ayudar al prójimo. Esa es la economía del reino. Usted ve que esa no es la misma economía de nosotros, que hay una división que nos han enseñado y la bendición. Y Dios me bendice y Dios me bendice. Pero Dios no te bendice para tus propios deleites. Si usted con la bendición que agarra, usted se deleita en usted mismo, usted está dividido en usted mismo, usted no está caminando en la economía del reino. Esa no es la economía del reino. Jesucristo enseñó la economía del reino. Pablo enseñó la economía del reino. Pedro enseñó la economía del reino, que lo dejaron todo por amor de los demás. Que trabajaron, que se esforzaron, que caminaron. Jesús se salió del cielo por el pobre, por el leproso, por la prostituta. ¿Qué usted y yo estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Dividida entre sí misma, a punto de desaparecer. Oiga, y vamos a terminar con esto. Primera de Corintios. El próximo segmento que lo tengamos lo voy a traer un poco más corto, pero lo voy a traer más conciso en esa parte. Le quiero explicar bien lo de Jeroboam, por qué hizo los dos becerros de oro, por qué Roboam fue rey de 2 tribus, por qué hubo esa división. Vamos a traer un poco, vamos a sacarle a esto mucho, para que nosotros podamos tener ojo espiritual y ver la condición que está el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ese Israel que sacó de Egipto, nosotros somos ese pueblo. Dios nos sacó de Egipto también. Y ahora nosotros estamos aquí. El enemigo está tratando de dividirnos, de acabar con nosotros en la mente, de separarnos mentalmente. Una parte que dice en los Reyes, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Así está la iglesia, claudicando en 2 pensamientos. Sí, no, porque no quieren
recibir la verdad de la escritura, sino que dicen, espérate, eso me va a doler, espérate, eso pedir perdón, espérate que pasar sufrimiento, espérate que salir para la calle, espérate que repartir comida, espérate que salir de viaje para irme para los lugares pobres a dar, espera. Todo eso, al rechazarlo, no pueden recibir la verdad, no pueden recibir el amor de la verdad, sino que entran en un espíritu religioso y ahí mismo, domingo tras domingo, porque fíjate qué tremendo, van domingo tras domingo a la iglesia pensando que con eso están a cuenta con Dios. Hermano, eso es una gran mentira de Satanás. Está dividido. ¿Por qué está dividido? Porque están divididos, están desconectados de la verdad del evangelio. Por eso que hay división, porque la verdad es absoluta. Cuando estamos conectados en la verdad, estamos conectados en un solo Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy caminos, verdades, una sola. Cuando nosotros estamos conectados en eso, no hay división, estamos conectados en la verdad. Pero cuando estamos conectados en diferentes verdades, diferentes denominaciones y no estamos conectados a la verdad de la escritura, es cuando hay división. Y por eso no hay un conjunto de hermanos y hermanas que estén unidos juntos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, la obra. La obra no es ir para la iglesia, la obra son las almas perdidas. Esa es la obra. Porque Cristo murió en la cruz y porque sus apóstoles salieron a predicar. La otra obra que te están diciendo, que va a ir para el seminario, que hagas esto, que... No sé qué obra sea, yo esa es obra de hombre. Pero la obra de Cristo, Cristo vino aquí y Cristo nos agarró a la gente y dijo, mire, vaya para la escuela, edúcase. Ey, cree en mí, buscadme a mí, yo soy la puerta, yo soy la vida. El que cree en mí no se va a perder. Escogió a unos pescadores y los envió. Entonces, ¿de dónde han sacado todo esto? División. Terminamos 1 Corintios capítulo 1, capítulo 1, versículo 10. Perdón. Capítulo 1. Sí, versículo 10. Versículo 10. Padre, mi alma te alaba. Fue ese versículo 1. Espéreme, hermano. Versículo 1, era el 1. Perdón, si era Corintios 1, capítulo 1, versículo 1 de 1 Corintios, discúlpenme. Capítulo 1, capítulo 1, ok. Aquí está. 1 Corintios, capítulo 1, del 10 en adelante. Dice así: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que vea lo que los apóstoles predicaron, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sí que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Oiga bien, ¿por qué era la contienda? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Que si Cristo estaba dividido, entonces, si el apóstol Pablo está diciendo eso, ¿acaso Pablo murió por usted? ¿Por qué usted se da cuenta? Porque déjeme decirle algo. Yo no peleo ni por mí, ni por mi denominación. Yo no me peleo como la gente. No, que yo soy pentecostés, no. Eso es contienda vana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo dice, Judas dice, contendé ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Es decir que cuando yo contiendo es por la fe que se le dio a los santos, apóstoles y profetas y por la escritura. Esa es mi contienda, por defender la palabra, no la denominación. No que yo voy a defender, no, porque yo defiendo mi cristianismo. La escritura. ¿Por qué? Porque nosotros al defender la escritura estamos unidos en la defensa de la fe.
Pero cuando usted se pone a defender a los concilios, cuando usted se pone a defender la denominación que está por arriba de usted, usted está dividido. Usted está haciendo acepción de personas. Porque como la persona no predica como predica usted y los concilios que usted le enseñaron y la tradición, usted lo tiene que desechar. Entonces ya usted viene a ser un divisor. Ya usted está dividiendo el cuerpo. En vez de estar defendiendo la fe, usted está defendiendo su doctrina, su visión y su denominación. Usted no está defendiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted está defendiendo a Cristo, usted las almas las jala para adentro. Usted cuando está defendiendo a Cristo, usted los trae a la verdad. Usted no los trae a la verdad suya, ni lo que usted piensa, ni lo que le enseñaron, a la verdad de la palabra. Y ahí es donde han venido tanta división y por eso esta batalla que tenemos ahorita aquí va a seguir. Pero ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Escudriñando la escritura, escudriñando la escritura, escudriñando la escritura. Y usted va a tener un grupito. Allá va a tener un grupito la hermana por Canadá, allá va a tener un grupito la hermana en Argentina. Grupito de quizás 10, 15 personas que están en la misma mente, que no están en denominaciones, que no están divididos por concilio, que no tienen otra autoridad arriba sino la palabra, porque eso es lo que divide. Las autoridades, los obispos, los nuevos apóstoles, los profetas, como ellos ven visiones y como ellos dicen esto y como ellos tienen estudios, ¿saben lo que están haciendo la teología? División. Eso es lo que está trayendo la teología. Porque si usted se da cuenta, en la iglesia primitiva estaban todos unánimes. Nadie tenía a nadie por arriba ni por abajo. Se compartían lo que tenían, se partían el pan, se amaban en común unión, estaban en la misma mente y en el mismo corazón. Y la iglesia crecía y dice, y Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Usted se está dando cuenta? Cómo es la iglesia que fue formada y fundamentada en la resurrección de Cristo. Ahora mire la iglesia de hoy en día. Cuántos métodos de hombre, cuántos programas de hombre, cuánta escuela de que profeta, escuela de liberación, escuela de preliberación, escuela de demoniología. Hermano, ¿qué es eso? Esos son métodos de hombre. Eso no es, el Espíritu no necesita ningún método. Dios no necesita que usted lo ayude a hacer nada, ni el Espíritu Santo necesita ayuda. Lo único que necesita el Espíritu es que usted se rinda, que usted diga, Señor, yo te necesito, que usted ayune, que usted ore y que usted coja su Biblia y se ponga a estudiar. Oye, coja un par de libritos por ahí, bueno, mire, que ahí está el autor Paul Webb, yo después se lo mando, un librito y estudie. Mira, yo me pongo a leer los libritos, a aprender de lo que pasó en los reyes, estudio el libro de Samuel, veo la historia. Hermano, eso no es para unos supermanes ni para los superdoctores, eso es lo que la gente lo tiene engañado. O sea, así era el tiempo del catolicismo, que nada más el clérigo podía leer la Biblia. Hermano, usted tiene el Espíritu, yo tengo el Espíritu, usted lo que tiene que orar es decirle, Dios, dame entendimiento, y Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a dar la sabiduría. Santiago dice, el que necesita sabiduría, pídala a Dios. Señor, dame sabiduría. A mí me botaron del Aurelio Veroe, del liceo, tuve que ir para un parasistema. Y yo no he ido para escuela, nada. Yo me siento con mi palabra a leerla, con la escritura, escudriño, veo un par de libritos, los calibro con la Biblia, busco un par de versiones, tengo un programita ahí que me tiene un par de versiones, compro mi Biblia, compro un Strong y yo me esfuerzo a escudriñar la palabra. Yo me esfuerzo a buscar la palabra, me tomo mi tiempo, me tomo horas. Porque la gente quiere aprender un ratico, el Salmo 91. Y lo ponen arriba ahí, el Salmo 23. Usted tiene que escudriñar la escritura como un tesoro, pala y pala y pala y pala, hasta que usted consiga ahora entendí, Padre, gloria a las 4 de la mañana. Oh, aleluya, Señor, ahora entiendo. Usted no sabe cuánto tiempo tengo yo detrás del Señor. Señor, ¿qué son los 144,000? Eso es mentira lo que explican, enséñame. Y el Señor en una de estas madrugadas me empezó a enseñar. Me puse a mirar por ahí Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. Y Dios me empezó a mostrar cosas y yo dije, espérate. ¿Pero qué? Yo tengo que seguir insistiendo. Tengo que seguir estudiando. Hermano, esto no es estudio de 2, 3 días. Estos son años y horas. Ahí horas y horas y horas y horas y horas y horas y más horas y días. Porque usted tiene hambre, Dios te va a saciar. La Biblia dice que los que tienen hambre y sed de justicia. Pero si usted es negligente,
si usted no lee, si usted no estudia, si usted no se busca su diccionario, si usted no se lee sus libros, si usted no busca la ayuda de hombres que también estudiaron y escribieron cositas, y uno va estudiando y se busca un programita en la computadora que tiene varias Biblias, si usted no pone el interés, a que usted tiene interés para buscar el billete, para buscar el billete diario para la casa, para pagar los biles, mira, 8 horas. ¿Y qué pasa con las cosas de Dios? ¿Qué pasa con el talento que Dios puso en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el talento? ¿Lo estás enterrando? ¿O se lo estás llevando a los pastores para que ellos te aprueben y te digan, sí, déjame echarte aceite, aprobado, ya tienes tal grado de estudio, ahora sí puedes? Mentira del diablo, mentira de Satanás. Eso es lo que el diablo te quiere creer para que tú te sientas descalificado porque no tienes los estudios académicos correspondientes. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y la unción que permanece sobre vosotros os enseñará todas las cosas. Esa unción es la que nos va a enseñar. Y tu diligencia de buscar el rostro de Dios, de ayunar, de leer la palabra y de escudriñarla, no es difícil. Yo estaba leyendo Primera de Reyes, me lo estaba comiendo y comiendo. Y yo empecé a entender y empecé a entender y empecé a entender. Dios me empezó a llevar aquí, me empezó a llevar allá. Y hermano, tu mente se aclara y empiezas a entender cosas que antes no entendía. Pero si usted no busca y si usted es un negligente, usted no va a entender. Tiene que tomarse el tiempo. Tiene que darle prioridad a Dios y separar el tiempo, invertirlo para aprender. Para aprender, no para que usted, sino para aprender, para poder enseñar a otros la verdad y poder usted seguir caminando y creciendo y hacer lo que Dios te mandó a hacer. Amén, pues ahí los dejo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero poner una alabanza corta y créanme lo que Dios es bueno y Dios no hace excepción de personas. Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros deseemos en nuestro corazón, conforme a nuestra separación y búsqueda de Dios. No se sienta usted descalificado porque usted no tenga grandes estudios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que tiene la llave de las bóvedas secretas, de la revelación, de las recámaras de Dios, que esa revelación no es información. La revelación viene por búsqueda y porque usted se llena del Espíritu y Dios te revela. Eso no es por información. Información tiene cualquiera, pero revelación. Cualquiera tiene acceso a la información, pero no todos tienen acceso a la revelación. Acuérdate de eso. Cuando Dios te revela, no es por tu capacidad, es por la gracia de Jesucristo que el Señor nos enseña las cosas que necesitamos aprender. Vamos a buscar una adoración. Vamos a seguir con esto, nos vamos a meter profundo con esto, con lo que es la división. Profundo nos vamos a meter con esto. Vamos a ver qué dice aquí, fresquecita. Vamos a ver, Ay, Padre, te adora mi alma. Bendito sea tu nombre, una adoración linda. Gloria a tu nombre. Amén, hermana. No tengamos miedo, sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios te bendiga, María. Buenas noches. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cantamos juntos, Cristo Jesús. Te bendiga, hermana Gladys. Buenas noches. Eres mi plenitud. Eres
mi plenitud. Te bendiga, mi hermano. Yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. fuera de ti. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Nada deseo, Señor. si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Mi amado, mi tesoro. fuera de ti. Nada deseo, Señor. Entramos en amores contigo, en esa intimidad donde tenemos todo. Tú eres todo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres. Te bendiga, mi hermana Araceli. Buenas noches. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Lo tengo todo. Fuera de ti. Cantamos más fuerte. Si te tengo a ti. Tesoro. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Yes, Lord. Deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Ya se recuerda, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Cristo no está dividido. Somos un cuerpo. Somos una familia. Tenemos que estar unidos por la Escritura. Ese es el secreto. En la verdad nos va a unificar. La mentira, mire, esto es así. El diablo resta y divide. La verdad suma y multiplica. Amén. Dios me lo bendiga. Hablamos. Amén. Un día de esto nos tiramos una vigilia. Dios te bendiga, hermano Martín. Adelante. Buenas noches.